Que sea, oh Dios, tu gracia también con nuestros pequeños, los cuales se encuentran en la parte superior, oh Dios, de tu casa. Padre, ellos también con sus corazones se disponen, Padre, a recibir de ti el manjar de tu palabra. Que sea, Padre celestial, oh Dios, mi Padre, en esta noche, pues tu poder, tu misericordia, hablándonos, oh Dios, conforme a las necesidades espirituales que cada uno de tus hijos, Señor amado, tenga. Mi Dios, y haznos sensible, Padre celestial, a tu preciosa voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Santiago capítulo número 1, hemos leído del 9 al 11, dice el texto bíblico: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Amén. He podido traer el mismo texto. Recuerde que yo siempre utilizo una Biblia paralela, la Biblia de la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Y la cual pues tiene también su manera de expresar el texto. Es lo mismo, pero dicho en una palabra un poquito más, diríamos, comprensible a nuestro entender. En el verso número 9 tenemos en esta parte, ¿sí?, donde se nos dice: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Amén. Dicho de otra manera, de hecho, cuando vamos al verso 9, lo dice, pero en otras palabras. Ahora, entendamos algo, porque utilizamos también otro tipo, diríamos, de versiones de la Biblia. No que la que tenemos al alcance tenga alguna dificultad. Mas, sin embargo, sí, la Reina Valera del 60 es una versión de hecho, sí, que se atañe, que se sujeta mucho a los escritos más antiguos. Es decir, que es de toda confianza para poder estudiarla. Mas, sin embargo, diríamos, las formas y las maneras de expresar cierto tipo de pasajes bíblicos sí suelen ser un poquito a nuestro oído, a nuestro, diríamos, lenguaje actual, un poco diferente. De ahí la falta muchas veces hasta de comprensión, ¿sí?, en la lectura de la Biblia. Yo he escuchado a más de un hermano y hermana decir: hermano, yo leo la Biblia, pero se me hace difícil el poder entenderla. Amén. Bueno, en cuyo caso, Biblias como esta, como la de la traducción del lenguaje actual, serviría muchísimo para poder entender en esencia qué es lo que Dios quiere transmitirnos. Y he hecho en esta noche pues esta referencia. Dice pues en el verso número 9, sí, Reina Valera del 60, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué decía acá en la lenguaje actual? Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Ahora bien, si me acompaña por favor a un texto de referencia, y por qué el Señor nos dice esta expresión, estas palabras, es menester acudir a la Biblia. Vayamos por favor, primeramente al Antiguo Testamento. Quisiera, mi querido hermano, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 19. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo número 19. Veamos por favor ahí, un texto también precioso. ¿Lo tiene? Sí. Éxodo capítulo número 19, verso 5. ¿Por qué el Señor en Santiago dice que el que es humilde debe de sentirse enorgullecido? Bueno, el verso 5 nos lo declara de una manera mucho más amplia. Dice el Señor ahí: ahora pues, si diereis o prestareis oído, ¿a qué? A mi voz, es decir, a mi palabra, y guardareis, o atesorareis, dice ahí, ¿qué cosa? Mi pacto. Ahora, ¿qué es el pacto del Señor? Obviamente sus mandamientos, ¿sí? Y para la iglesia, Cristo mismo en esencia. Dice ahí: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, mire, mi especial tesoro. No un tesoro común y corriente. Dice ahí un especial tesoro. Yo entiendo que usted en casa tiene muchos, en el caso de los hombres, tienen muchas cosas, muchas posesiones pequeñas o grandes, pero siempre hay algo, diríamos, especial que él sobreestima y cuida por encima de todo lo demás.
Voy a ser muy práctico en esto. Por si acaso, si dentro de un hogar, si usted puede tener electrodomésticos, puede tener refrigeradora, puede tener televisor, puede tener, sí, X productos. Pero cuando de carro se refiere, hay quienes suelen decir que hay personas que prestarían todo menos el carro. Sí, o le darían un énfasis al vehículo. Mi amado hermano, dentro de los, en este caso, tesoros del Señor, dice la Biblia en el verso número 5 que si nosotros atendemos a su voz y la guardamos, nosotros seremos para Él, dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, de eso es que nosotros debemos de sentirnos, ¿qué cosa? Orgullosos, o aún, sí, diríamos, sí, sacar pecho, de que Dios nos haya considerado, sí, algo especial de entre tanta gente en este mundo. Usted sabe bien y me ha escuchado desde el altar que sí, en la actualidad existimos alrededor de 6.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Sí, eso es un número bastante grande, 6.000 millones, sí, de habitantes. Pero, mi amado hermano, no todos los 6.000 millones tienen la gracia y el privilegio que usted tiene. Es decir, tener a Jesucristo como su Salvador personal. Eso, mi amado hermano, debe de hacerlo sentir, sí, muy valioso ante los ojos de Dios, aun cuando usted entrando a su casa vea simplemente paredes de caña. Mi querido hermano, no tiene por qué desanimarse, ni mucho menos acongojarse al ver que no tiene grandes riquezas o mayores posesiones. Si lo tiene a Jesús, lo tiene todo. Amén. Si tiene a Cristo, es razón suficiente para que usted se sienta más que complacido. Hay un texto adicional también que quisiera compartir en esta noche. Vamos por favor al libro de Malaquías en el capítulo número 3. Libro de Malaquías, sí, capítulo número 3. El último libro del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Dice el verso 17, versículo 17. Y serán para mí, nuevamente dice el Señor ahí, ¿qué cosas tenemos para Él? Mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día, sí, que yo actúe. ¿Y qué sucede? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mi amado hermano, si cuando retomamos por favor Santiago capítulo número 1, verso número 9, entendamos bien pues mi amado hermano, sí, y hermana, que Dios sí desea que usted no tenga, sí, de un concepto por debajo del cual el Señor a usted lo tiene. En el verso número 9, recuerde, el hermano que es de humilde condición, dice ahí, gloríese en su exaltación. ¿Quién nos ha exaltado? ¿Quién nos ha dado valor? ¿Quién nos ha puesto, mi amado hermano, en alta estima? Nuestro Dios. Sí, allá en el libro de los Salmos, de hecho, hay un pasaje precioso donde se menciona que el Señor sí nos tiene como a la niña, sí, o nos cuida como a la niña de sus ojos. De hecho, hasta hay una preciosa alabanza también, sí, al respecto. Allá, vamos por favor al Salmos 17, verso número 8. Mira lo que nos dice el Señor. Sí, en este caso el rey David, en medio, sí, de la alabanza, pudo manifestar, sí, estas palabras. Salmo capítulo número 17, versículo, sí, número 8. Dice el Señor, guárdame como a la niña de tus ojos. Sí, guárdame o escóndeme como a la niña de tus ojos. Dice ahí, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mi amado hermano, de esa manera Dios nos trata y también nos cuida.
Mi querido hermano, no pueda usted sentir en su corazón congoja o sentirse triste viendo que otros de pronto tienen algún valor adicional porque han estudiado, porque se han preparado, porque viven mejor materialmente hablando, o en cuanto a los bienes, viven mejor que usted. Si usted tiene a Jesús tranquilo allá en el cielo, mi amado hermano, no habrá, en este caso, lugar para la tristeza, porque su Rey estará con usted para siempre. Ahora bien, así como el apóstol Santiago, remarcó para el pobre, en este caso, el precioso valor que tenemos en Cristo Jesús, también le hizo algo similar a manera de comparación, pero en contraste con aquellos que, siendo hermanos en la fe, tenían bienes o tenían riquezas. Cuando retomamos, por favor, el verso número 10, vayamos, voy a retroceder un poquito las diapositivas para leerlo también, en la versión del lenguaje actual. Leamos nuevamente ahora el versículo 10 de Santiago capítulo 1. Pero el que es rico, hablando de los que tienen posesiones o riquezas, dice ahí, ¿en qué deben de gloriarse? Porque está haciendo un contraste con el verso número 9. ¿Qué dice ahí? Pero el que es rico en su humillación. Mira que está hablando del gloriarse, el contentarse o el sentirse alegre. Si el pobre tenía que sentirse orgulloso, dice ahí, en su exaltación. Pero el rico debe de sentirse también alegre y más que satisfecho cuando está siempre humillado bajo la poderosa mano de Dios. Dice la Biblia en el versículo número 10, pero el que es rico en su humillación. ¿Qué nos dice acá en esta primera parte del verso número 10? Nos dice, si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque a la verdad, dentro del caminar del Evangelio, por lo general suelen ser los más humildes los que dan oído y abren el corazón para que ingrese Cristo Jesús. No digo que Dios no toca la puerta de aquellos que tienen jerarquía económica. No digo que Dios no salva a los ricos. Dios salva a todo hombre, mi amado hermano. Pero aquellos que poseen, en este caso, muchos bienes, en general suelen cerrar su corazón porque saben que tienen o deben de elegir entre las riquezas y el Señor. Y muchos optan por las riquezas. Y he ahí el problema. Cuando vamos al Evangelio según San Marcos, acompáñeme por favor, en el capítulo número 10. Leamos por favor, qué es lo que nos dice nuestro Salvador Jesucristo. El segundo Evangelio, Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Leo por favor del versículo número 21 hasta el versículo número 24. Un texto que inclusive ha sido motivo de enseñanza los días domingo. Verso 21 al 24. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Verso 22. ¿Qué hizo este hombre, el cual recibió esta invitación de parte de Jesús? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía, ¿qué cosa? ¿Cuál fue su impedimento? No era, mi amado hermanos, en este caso algún otro obstáculo el que tenía, sino tan solamente uno, sus riquezas. Dice ahí, pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. ¿Quiénes, mi querido hermano? ¿Qué nos dice ahí? Los que tienen riquezas. Verso 24. Los discípulos
se asombraron de sus palabras. ¿Por qué los discípulos de Jesús se sorprendieron con las palabras de Cristo? Mi amado hermano, porque el ser, en este caso, adinerado o tener riquezas, estaba asociado también con el término de lo que era la bendición de Dios. De hecho, para un oriental, el estar económicamente bien era sinónimo de estar bendecido por el Señor. Y amado hermano, en la actualidad se promociona de hecho este tipo de evangelio, que todo creyente debe de ser próspero y debe de ser bendecido. Pero la realidad bíblica es diferente. No que el Señor no bendiga económicamente, sí, a su pueblo, mas sin embargo, Dios tiene como prioridad, más allá de bendecir a su pueblo, tiene como prioridad dentro de este caso de su propio pueblo, el que éste se concentre no en los bienes, sino en el dador de los mismos, que es Dios como tal. Mi querido hermano, lo otro es simplemente una consecuencia. En el verso número 24 dice, los discípulos del Señor se asombran, sí, de sus palabras, pero Jesús, dice aquí, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían, y ese era el problema, no las riquezas, sino a los que confían en ellas. La confianza del creyente no es la cuenta bancaria, amén, ni el trabajo tampoco de la obra, así de nuestras manos. Sí, el que confía en Dios, mi querido hermano, hace la voluntad de su Padre y está aprobado por Dios. Cuando vamos pues al versículo número 10, el Señor le dice, sí, a aquellos que teniendo posesiones y siendo cristianos deben de tomar este tipo de actitud. ¿Cuál es esa? Humillarse. Pero el que es rico, dice, debe de sentirse, recuerdo, debe de gloriarse en su humillación. Ahora, ¿cómo se debe de humillar a alguien que tiene riquezas? ¿De qué manera alguien que logra surgir materialmente o financieramente ha de agradar a Dios? Buena pregunta. Cristo tiene la respuesta. Cuando vamos a la primera carta de Timoteo, tenemos la respuesta a ese interrogante. En el capítulo número 6, el Señor dio una norma para aquellos que estando en la iglesia, siendo o formando parte del cuerpo del Señor, habrían de ser con los humildes. Veamos pues, primera de Timoteo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Vayamos por favor al versículo 17 hasta el 19. Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso 17 al 19. Este texto o esta porción bíblica va orientada específicamente a aquellos hermanos que el Señor les ha permitido prosperar económicamente. Amén. ¿Qué les dice el Señor? A los ricos de este siglo, sí, o de este tiempo, y obviamente eran ricos cristianos, digo esto porque así lo dice en el verso 17, manda. ¿Cómo se habrá de disponer o de mandar a los que no son o no forman parte de la iglesia? Deben de formar parte de la misma. A los ricos de este siglo, manda primeramente, ¿qué cosa? A consecuencia de la riqueza, ¿qué podría afectarle al hombre? Su orgullo. Ser un hombre altivo, sí, por causa del dinero. Y usted no me va a dejar mentir. Aquellos que logran escalar en esta, posición económica, lo primero que buscan a cualquier lugar donde ellos van es que se los trate de una manera diferente. ¿Verdad? Sí, ellos están de pronto a la espera en la puerta a que venga alguien a que se las abra para que puedan pasar o pueda en este caso introducirse. Mi querido hermano, él dice, la disposición bíblica para los tales es que como primera premisa no sean altivos. Versículo número 17. Segundo,
Y aquí es donde Jesús remarcó, recuerda el texto que leímos allí en Marcos, no pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas, las cuales, dice ahí, ¿qué cosas son para Dios? Son inciertas, sino más bien en dónde debe de estar su esperanza, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mi querido hermano, mire pues estos precedentes. Como primera regla, la altivez ha de estar lejos de los tales. Segundo, su esperanza no puede estar depositada en esa prosperidad. Amén. Por eso es que es menester siempre dar alertas al pueblo de Dios y que no confundan la bendición o la prosperidad de Dios con su comunión con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay quienes sí las confunden. Piensan porque van bien económicamente que están en la voluntad de Dios. Y eso puede ser un engaño. Hay quienes pueden tener holgura financiera, pero estar caminando en desobediencia con Dios. Por eso es que Dios nos alerta y les dice a aquellos que no pongan su confianza en las riquezas. Y como tercera demanda para aquellos les dice que pongan su confianza, pero en Dios, el cual puede dar todas las cosas. En el versículo 17 nos dice que en esta parte donde dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las podamos, ¿qué cosa? Disfrutar. Verso número 18, ¿para qué sirven entonces las riquezas del rico? Verso número 18, o la prosperidad del hermano. Que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué cosa? Mire, esto, ojo, no me va a malentender. Esto no significa que cuando el Señor nos prospera, si no tengamos el derecho de ahorrar o de guardar para un futuro. Pero mi querido hermano, si usted tiene en Dios el alcance de poder bendecir a otros con lo que Dios le ha permitido tener, hágalo, porque es necesario cumplir también, según Dios, su palabra para con nuestros hermanos, para con el prójimo. Que hagan bien, dice el Señor, que sean ricos, pero ¿en qué sobre todo? En buenas obras, dadivosos, generosos, es decir, que no sean tacaños o avaros. Amén. Debemos de entender, mi amado hermano, que Dios quiere que tengamos la misma cualidad que Él tiene. Dios es dadivoso, misericordioso con todos los hombres. Que se merezcan o no, eso es otra cosa. Pero Dios a todos da su pan. Dice el Señor, si algo vamos a guardar en el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano, ¿de qué? De la vida eterna. Mi querido hermano, si vemos otro texto de referencia con respecto a esto, vayamos a ese texto el cual lo tenemos en proyección. Sí, Proverbios capítulo 23. Luego de los Salmos, Proverbios capítulo 23. Constatemos, sí, lo que está también en pantalla. Verso número 5. O leamos desde el verso anterior, desde el 3 leamos, sí, que hay un ingrediente adicional. Desde el 3 leamos, en adelante. No codicies, hablando obviamente del pueblo humilde, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Amén. Dice ahí, sé prudente y desiste. Mire, amado hermano, si yo pongo este texto, diríamos así, en una pancarta, así como manera de propaganda, la gente pensará que quien lo puso está loco. ¿Sí? Sí, si una persona lo lee, si usted lleva ese tipo de mensaje delante de su entorno social, le van a decir, tú estás mal, estás equivocado. ¿Cómo vas a pretender de que no nos guste el hacer qué cosa? Dinero.
Mi amado hermano, el afán que tiene el mundo no es nuestro afán. De hecho, el Señor nos ha dicho que por nada debemos de estar afanados. Sí, que nuestra complacencia debe de ser, sí, dos cosas básicamente, en resumen, que estemos contentos y satisfechos con ¿qué? Con el vestir y con el sustento de cada día. Mi amado hermano, dice el Señor en el verso 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hace la pregunta, tus ojos en las riquezas, siendo, ¿cómo las cataloga Dios las riquezas del hombre? Siendo ningunas, porque se harán, ¿qué cosa esas riquezas? Alas como las alas de águila y volarán al cielo. Es decir, no las podrás alcanzar. Ahora, ¿por qué para Dios las riquezas es una simpleza? No tiene el valor que el hombre le da. Mi amado hermano, porque las riquezas se quedan en esta tierra. Sí. Luego de la muerte, mi querido hermano, la riqueza prácticamente pasa a ser como agua que se tira o se echa en el suelo. De ahí podríamos tomar como fundamento el siguiente texto bíblico de la carta de Santiago. Recuerde, mi amado hermano, que si retomamos, por favor, ese libro precioso el cual estamos analizando, en el versículo número 10 termina, o diríamos, da la pauta inicial, para decirle a aquel que pretende tener su confianza en lo monetario, en lo material, le dice ahí, porque en la parte final, porque él pasará como la flor de la hierba, haciendo referencia ¿a qué? A las riquezas. Mi querido hermano, el dinero aún, para la condición humilde de la clase social media, así como entra por un bolsillo, por el otro se sale. Un día puede tener la billetera llena de dinero y al siguiente día está pidiendo prestado. ¿Verdad? Sí, así como ingresa, también viene pronto la esposa y dice, hay que pagar el colegio de los bebés, hay que pagar alquiler, hay que pagar la factura de la luz, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que comprar, mira esto, mira lo otro. Y cuando se da cuenta, lo desplumaron. ¿Verdad? Así como ingresó por la misma, salió y se queda con 25. Está hoy para el trabajo, déjame ahí para que no me por lo menos para poder llegar. Mi querido hermano, el afán por el dinero, obviamente, a muchos ha causado aún la muerte. Mi querido hermano, dice pues el versículo 10 en esa parte final, porque él pasará como la flor de la hierba. Leamos, voy a retroceder nuevamente hacia el texto, en cuanto a esa parte final del verso 10. Dice ahí, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Termino de leer. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Si vamos al versículo 11, pues, mi amado hermano, de la carta de Santiago en el capítulo número 1, nos dice el Señor, porque cuando sale el sol con calor abrasador, como hoy, por ejemplo, ¿cuántos salieron el día de hoy a evangelizar? ¿Ah? ¿Cuántos? A ver, están por aquí, vinieron. Seguro, mire que yo vine y yo no había muchos. Y poquitos, contados con los dedos, de los dedos de la mano. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, ¿qué le hace? Dice ahí a la hierba. La hierba se seca. Su flor, ¿qué hace? Se cae y perece su hermosa apariencia. Ahora recuerde que el Señor está hablando con una especie de analogía, de comparación. Así Dios compara, ¿qué cosa? Las riquezas del rico. O el dinero con el cual usted tanto se afana, cada día para llevarlo a la casa. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta llevar $1 a la casa? Tiene que hacer largas, ¿verdad?, transacciones, arduos trabajos. Tiene que ir de aquí para allá, sudar por doquier para llevar 10, 15 o hasta $20 en el día. ¿Verdad?
y apenas llega, ya se lo van cortando. Mi querido hermano, el Señor dice en su palabra que de la misma manera sucede con las flores o con la hierba del campo. Si perece su hermosa, ¿qué? Su hermosa apariencia. Vamos por favor al Salmo capítulo número 103. No solamente el dinero sufre esto, sino el hombre también. De ahí que debemos de dar un énfasis a nuestra vida muy diferente, sí, al que el afán de la gente, sí, lo consume y también lo cautiva. Salmo capítulo 103. ¿Ya lo encontró? Verso número, ahí lo tenemos en pantalla también, 15 en adelante, ¿verdad? Dice el Señor, el hombre, no solamente las riquezas, sino también el hombre. Dice, el hombre como la hierba son sus... Mire, usted dice, ay hermano, voy a vivir tantos años. Para Dios eso es como que si fuesen unos cuantos días nada más. Recordando que para el Señor 1000 años es como un día y viceversa. Versículo número 15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasa, dice ahí, que pasó el viento por ella. ¿Y qué sucedió luego con la vida del hombre? Y pereció, es decir, murió. Y su lugar no la conocerá más. ¿Verdad? Verso 17, añado. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. De ahí, mi amado hermano, que si por algo debo de afanarme mientras yo tenga vida, no es por los dólares, sino, mi amado hermano, por mi Señor. Amén, porque Él me garantiza largura de vida, no solamente aquí en esta tierra, sino allá también en el cielo. Amén. Mi dinero, mi trabajo y mi esfuerzo por el cual me afano debajo de este sol, todo perecerá. A veces decimos en el corazón, uy hermano, es que si no lo hago yo, ¿quién entonces? Mi amado hermano, muérete y vas a ver cómo viene otro y te reemplaza. Enférmate, póstrate en una cama y verás cómo el mundo sigue en su causa. Es que no hay quien le ayude, es que no hay quien lave, no hay quien haga esto, no hay quien lleve, no hay quien traiga. Mi amado hermano, sí lo hay. En tu afán, diríamos así, en el sistema que el mundo sí, te presenta y te anca, piensas que no hay quien haga tu trabajo. Mi amado hermano, las cosas siguen su curso. Si hoy ha anochecido, mañana volverá a amanecer, con o sin ti. Amén. Tus hijos seguirán creciendo. Hermano, y si me muero hoy, ¿qué será de mis hijos? Mañana, si alguien les dará de comer, no te preocupes. Si algún énfasis debe darle a tu vida, ha de ser el de buscar de Dios. Porque Él es el que va a garantizar aún tu vivir después de la muerte. No te afanes tanto, mi amado hermano, sí, por lo material. Es importante lo material, indudablemente que sí, porque es necesario para poder cada día sustentarse. Pero lo material no lo es el todo de tu vida. Y en eso, mi querido hermano y hermana, es lo que el Señor quiere dar énfasis en esta noche a través de este estudio. Que el hombre tenga como prioridad otras cosas más allá de las terrenales. Cuando vamos, recuérdalo, mi querido hermano, sí, al capítulo 1 de Santiago, verso número 11, el Señor que nos dice, ¿qué hace el sol? Ajá, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la tierra, ¿verdad que hay días que te sientes así? ¿Ah? Que ya no puedes más.
Hay días que te sientes que pareciera que estuvieras al borde de la misma muerte. No hay días que a veces tú no te quisieras ni siquiera levantar de tu cama y decir, déjame aquí que ya no doy más. He lavado todo el día, sí, he arreglado la casa, he planchado, he tenido que cocinar, mis piernas las tengo hinchadas, no doy más. ¿Verdad? Y tú dices, ¿y ahora quién va a ser? Y ahora no, ahí queda todo. Mi querido hermano, el Señor nos dice, y quiero por favor que vayamos a ese texto de referencia, en Lucas capítulo número 12. Acompáñame por favor. Recuerda que el Señor siempre nos da lecciones para poder aprender a través de ellas. Y lecciones de vidas prácticas, por cierto. Lucas capítulo número 12, versículo 16 en adelante. Y con esto vamos a concluir la enseñanza de esta noche. ¿Lo tienes? Dice el Señor. También les refirió una parábola. Recuerda que es un lenguaje de ilustración. Les refirió una parábola diciendo, la heredad, ojo, la heredad de un hombre rico. Cuando habla de la heredad, habla de lo que él habría de dejar como herencia. Pregunto, ¿cuántos no quisieran luego de su muerte dejarle algo a sus hijos? De hecho, mucha gente se afana y trabaja para que el futuro de sus hijos sea mejor que el presente de ellos. Y dice ahí, la heredad de un hombre rico, ojo, ya era rico. Pero pese a su riqueza, adicionalmente tenía herencia. Dice ahí, había producido mucho. ¿Sí? Verso número 17. Y él pensaba dentro de sí. Esto es muy importante. Porque el afán, ¿dónde se gesta? En el interior. Usted no se ha dado cuenta que luego de haber acabado toda la jornada del día, aun cuando se va a acostar, está acostado y está cansado de todo lo que hizo en el día. Y en la cama está, a ver, mañana ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿A cuántos le pasa esto? ¿Verdad? No es, ¿verdad? Es un denominador común. ¿Verdad? El Señor, mi amado hermano, nos conoce. Usted está acostado y dice, a ver, faltó la ropa blanca, a ver, saque o no saque, y así está. El rico pensó, mi amado hermano, ya pregunto, ¿era rico o era pobre? Era rico, y sobre esto tenía una herencia, la cual dice, había ya producido mucho. Es decir, que necesitaba más todavía. No lo necesitaba, simplemente ese era su afán. Esa era su complacencia. Mi amado hermano, de ahí que todo buen creyente debe de hacer, o diríamos, buscar cosas que puedan satisfacer no tanto, en este caso, su carne, sino su espíritu. Amén. Si nosotros buscáramos realmente las cosas de Dios, yo le aseguro que dormiríamos hasta más tranquilos. ¿Sí? Nos reposaríamos con el sueño. ¿A usted no le ha pasado que se levanta y se levanta cansado? ¿Ah? Se levanta agobiado, se levanta intranquilo, cuando para los que confían en Dios, como lo dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué cosa? Confiado. Es decir, sí, tranquilo, sabiendo que Dios tiene el control de cada día de mi vida. Mi amado hermano, el Señor, ilustrando la enseñanza con respecto a esto de las riquezas, dice ahí en el versículo 17 que ese hombre rico pensaba mucho dentro de sí y decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18, recuerda que esto estaba en el corazón de él. Y dijo, esto haré. ¿Qué cosa? Ajá, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, la riqueza estaba bien, no hay problema, pero su afán por las mismas era su problema.
¿Para qué quería mi querido hermano más riquezas? ¿Para qué que las quería? Ahí el texto lo dice. ¿Para qué quería ser más rico? Simplemente ¿para qué? Para guardarlas. Mi amado hermano, la riqueza, si bien es cierto, es buena, tiene un objetivo esencial y ya lo vimos en Timoteo. Es el compartirlas, mi querido hermano. Las riquezas del rico son para compartirlas con aquellos que más las necesita. Dice el versículo número 19, y diré, luego de que habrá hecho todo esto, y diré a mi alma, ¿qué cosa le debería decir a su alma? Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, es decir, tengo el futuro garantizado por toda esta riqueza. Mi querido hermano, seguro que todo lo que usted tanto, esfuerzo le da, le habrá de servir para el porvenir. ¿Sabrá usted cuántos años primeramente va a vivir? ¿Sabrá usted si sus hijos estarán siempre con usted? Mire que el afán de una madre sobre todo y un padre es, ay, cómo quisiera tener una casa grande para que en el primer piso viva mi primer hijo, en el segundo viva en el tercero el otro hijo, y así los va distribuyendo. Cuando se da cuenta es que tiene un caserón y cuando mira hacia arriba, todos los hijos se le han ido. Y hay dos ancianos sentados en un cuarto, mi amado hermano, frente a frente, en dos bancas o en una hamaca, y ahí están solitas, mi hermano. Envejecidos, y sin mayor, diríamos así, provecho. Mi querido hermano, cada día, dice la Biblia, trae su propio afán. Si de algo tú quisieras, mi querido hermano, buscar siempre con ansiedad en tu vida, es el hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que hace su voluntad, ese permanece para siempre. Mi amado hermano y hermana, el Señor termina diciendo en este precioso texto, que lo estamos tomando como referencia de allá de la carta de Santiago, verso 19, diré a mi alma, alma, muchos, dice, bienes, si tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo al rico? ¿Verdad? La gente más bien nos diría a nosotros, tú eres el necio, ¿no? Necio, esta noche vienen a pedirte, fulano, ¿usted qué dice? Presente. Dicen muchos, viene la huesuda, hermano. El esqueleto ahí con una hoz. Vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, es decir, todo lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Te das cuenta, mi amado hermano? ¿De qué sirvió tanto afán? ¿De qué sirvió tanta desesperación? Si a la larga, con la muerte prácticamente se cierra el expediente. Y todo lo que tú te has esmerado, todo por cuanto tú has sufrido, todo por cuanto tú te has desesperado, ahí está la tina, con más ropa, ahí está. Ahí están las joyas. Mi amado hermano, ahí está la casa. ¿No crees, mi querido hermano, que es mejor poner énfasis en las cosas que Dios nos ha, en este caso, orientado a hacer, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Mi querido hermano, tengamos verdaderamente la prioridad esencial en nuestro corazón. Dice la Biblia, para concluir ese texto de Lucas capítulo 12, ahora en el verso 21, así es el que hace para sí, ¿qué cosa? El que hace para sí tesoro, dice, y no es rico. ¿En qué el Señor quiere que seamos ricos? Y que dice ahí, y no es rico para con Dios. Amén. Mi querido hermano, como conclusión pues de esta preciosa enseñanza, tengamos como prioridad ser ricos en Dios, aun cuando el mundo nos vea sin un solo centavo.
Amén. Porque haciendo esto, sí, garantizaremos para con el Señor también su bendición. Amén. No te desesperes. No digo que no trabajes. No digo que no seas responsable con tus cosas dentro y fuera del hogar. Lo que sí te digo es que este sistema en el cual vives, Él no controle tu vida. ¿Sí? Ten esto como prioridad en tu corazón. Que Dios la controle, que el Espíritu Santo la controle, pero no este mundo y no lo que este mundo sí quiere imponer en tu corazón. Amén. Pues haciendo esto serás rico para con Dios, sí, y Él sabrá realmente recompensar a los que le buscan. Amén. Que si el Señor habló en esta noche a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias, oh Dios, porque nos permites nuevamente, mi Dios, por medio de la palabra tuya, poder sacar en limpio, oh Señor amado, todo cuanto es de gran provecho para mí. Si bien es cierto, oh Dios, cada día, Padre, hay una batalla que debo de afrontar. También es bien cierto que esa batalla puede también, Señor, dominar muchas veces mi mente